Buen día, Fernando. Buen día. Dios lo bendiga. Gente, buen día. Soy el pastor Joven Noguera. Estoy comenzando Rompiendo Cadenas de hoy. Espero que su jornada esté siendo suave, alegre, ¿no? Que no existan grandes preocupaciones y que por lo menos usted tenga fuerza y actitud para enfrentar las cosas que puedan haberse levantado en contra suya. Que el Señor lo bendiga y que esta jornada sea una jornada de conquista, de intrepidez, de osadía y de alegría para su casa y su corazón. Enilda Viera, la primera a llegar. Buen día, bendiciones. Y mi amiga Ana María Valerio, buen día, pastor, bendiciones. Un día corrido hoy, sumamente corrido. Se nos va el mes de septiembre, se nos va el año, y hay urgencia en que vengamos a tomar decisiones importantes para nuestras vidas. Se me acerca Carlos Mario, el amigo. Buen día, bendecido día, un abrazo grande a usted también, que el Señor esté sobre su vida. Mi amiga Diana Polo Castro, buenos días, pastor, bendiciones allá por Aduana Mandubí, que el Señor la bendiga, la haga feliz y la haga sabia en todas las cosas que deba decidir. En medio de correrías hoy elegí un texto cortito para leer de mañana. A veces me gusta extenderme, pero hoy tomé la tercera carta de Juan, ¿no? Allá en el Nuevo Testamento usted tiene Primera Pedro, Segunda Pedro, después tiene Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan. La carta de Tercera Juan, que se conoce así, Introducción a Tercera Juan, es una carta sumamente cortita. Tiene un capítulo, tiene 13 versículos. Está antes del libro de Judas. Y esta carta fue escrita por Juan. Se llama Primera Juan, Segunda Juan, justamente por el autor. Y yo estuve analizando lo que dice esta carta, lo que cuenta esta carta, y resolví compartir con usted un poquito sobre eso. Tengo la llegada de Richard Vargas por acá, el amigo Jesús Ribeiro con su buen día, le escucha, fuerte abrazo, a usted también, bendiciones. La tercera carta de Juan menciona 3 personas. Yo siempre presto atención en las personas que la Biblia menciona. No hay personas que estén viviendo una vida indiferente a las cosas de Dios. La Biblia habla de personas que son a favor, que ayudan, que hacen avanzar el reino, y personas que son contra, que obstaculizan y que frenan el avance del reino. Cada una con su destino, con su motivación, con su fuerza, con su propósito. Por ejemplo, esta tercera carta de Juan menciona 3 personas. 3 personas. Por ejemplo, menciona a alguien llamado Gallo. Gallo es un creyente que recibe de parte de Juan las felicitaciones por haber llegado a la fe y por habiéndose convertido
permanecer en la fe. Ese es el propósito de los renglones que se escriben a Gallo por parte de Juan. Hay otro nombre que se menciona, que es Demetrio. Demetrio es un nombre fuerte, ¿no? Demetrio se refiere o a uno de los miembros de una de las iglesias del Asia Menor, de aquellas iglesias a las cuales se destinaron las cartas del Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, o es el portador de esta carta. O sea, Juan la escribió, pero mandó esa carta por este Demetrios. Y Demetrios era conocido por una buena reputación y por una notable, una elogiable fidelidad a la visión, a la verdad, a la doctrina. Vea, dos personas mencionadas, de las cuales son tres, de las cuales hablamos de dos. Gallo, reconocido, aplaudido y honrado por Juan a causa de su fidelidad, de su conversión, de su entrega a las cosas de Dios. Demetrio, algunos dicen que era uno de los pastores de las iglesias del Asia Menor, de alguna de las iglesias. Otros le atribuyen apenas la particularidad de ser el portador de esta carta, el que va a llevar la carta de quien le escribió Juan hasta Gallo, este hombre que Juan elogia por su fidelidad. De cualquier forma, los dos nombres a los cuales me referí, Gallo y Demetrios, son personas que han tomado la decisión de hacer parte del reino. Empujaron el reino hacia adelante, se sumaron a la obra del reino, fueron partícipes del crecimiento de la iglesia como tal. Ahora le voy a hablar de un hombre feo. Antes, saludo por acá a mi amigo Pablo, buen día. Tengo a Jesús Ribeiro también, fuerte abrazo. Tengo a Richard Vargas, ya lo mencioné. Mónica Ribeiro, hola mi pastor, buen día, Dios bendiga. Juan Manuel Ramón, mi amigo Juancho, buen día, buenas tardes. Amado pastor, amigo, bendiciones. A ti también, a ti, a tu casa. Tengo al amigo Esdras presente. Mi amiga Leticia Mendieta, me dieron una noticia, tengo una conversa pendiente con Leticia. Me puse muy feliz con lo que me dijeron y creo que va a ser un gran tiempo que se me acerca. Vamos arriba, Leticia. En breve vamos a estar charlando. Esta próxima semana nos encontramos para charlar. Mi amiga Mariana Seba también por acá. Buen día. Mi pastor presente. Bendiciones. Bienvenida a la rueda del mediodía. Hablaba entonces de Juan 3. Carta de Juan, en principio dirigida a Gallo, a quien se aplaude, reconoce y honra por su fidelidad, por su permanencia, por su conversión, y sobre Demetrios, que tal vez sea el portador de la carta, no impide que haya sido uno de los pastores de una de las iglesias del Asia Menor. Pero en medio de esa carta también Juan se refiere a un hombre llamado Diótrefes. Mire qué nombre feo. No me gustaría tener un hijo llamado Diótrefes. Diótrefes es un dirigente dictatorial a quien Juan denuncia por su orgullo. Le gusta siempre estar en primer lugar. Y sus manifestaciones
de orgullo, él rechazó la carta anterior de Juan y él calumnió a Juan y él se niega a recibir los mensajeros de Juan y él amenaza a expulsar a quienes lo reciban. Mire, siempre digo, en todo lado hay gente buena y hay gente no tan buena. Diótrefes era un dirigente, pero era un dirigente complicado. Era alguien que había alcanzado un destaque, como tantos alcanzan, pero era alguien que no quería tener en sus manos una iglesia de Jesús. Él quería tener una iglesia de él. Él no quería que Jesús y el Espíritu Santo dirigieran los destinos de la iglesia. Él quería él ser el dirigente, él marcar el futuro de la gente. ¿Y qué sucede con eso? Sucede que sus manifestaciones, sus actitudes, sus conversas, sus palabras fueron marcando su vida con un orgullo, y toda vez que fue admonestado, llamado de atención, cobrado por Juan, él se enojó con Juan. Usted ya sabe de la torpeza que significa no recibir corrección. Usted ya sabe de la falta de sabiduría que significa no aceptar ser corregido, enojarse, calentarse. Bueno, Diótrefes, que era parte de esta iglesia donde estaba Gallo, era ese tipo de persona. Y en su enojo con Juan, que lo reprendió varias veces por sus actitudes equivocadas, porque él se mostraba un dirigente dictatorial, marcado en su vida por ser orgulloso. Usted debe saber qué difícil es lidiar con una persona orgullosa. Hay que estar adulándola, hay que estar tratándola como a una copa de cristal, hay que estar cuidando para que no se enoje, para que no se hiera, porque de lo contrario ella revienta. No sé si le ha tocado eso, pero yo ya he lidiado, ¿no? Ya he lidiado con gente así. Alguna vez prediqué y algún obrero, por ejemplo, desaparecía. Y cuando yo hacía contacto y decía, no los he visto, ¿qué pasa? La manifestación era, no, porque usted predicó eso, y ese sombrero me sirvió, y yo creo que usted no debería. Felizmente no está más conmigo, pero muchas veces se enojó, se rebeló contra cosas que la Biblia dice. Porque cuando uno siembra principios de uno, está bien que uno pueda tener resistencia. Ahora, cuando uno siembra palabras del Señor, la enseñanza que yo recibí es recibirla, examinarla, interiorizarla y permitir que ella trabaje en mi corazón para que haga de mí una persona mejor. Por acá Janet Rodríguez con su buen día, también la abuela Laura Cardoso presente, buen día con el abuelo Julio, Marta Araujo también llegando, ¿no? Y un comentario de Mónica Rivero. Sucede eso, ¿no? Bueno, Diótrefes era un dirigente orgulloso. Y como las palabras que Juan enseñaba venían en contra de la forma en que él actuaba, él rechaza. La primera él la tragó,
La primera carta de Juan, él la recibió. La segunda carta de Juan, él ya no la recibió. Él rechazó la carta. Él calumnió a Juan. Y él se negó a recibir a los mensajeros de Juan. No, en mi casa no se quedan. No, ustedes no tienen cosa de Dios para mí. No, ustedes no son de Dios. ¿Usted no escucha esta expresión hoy? Todavía suena por ahí. Ahora vea, Diótrefes no quedó solo en eso. La historia de él dice que él llegó a amenazar con expulsar a los creyentes que tomaran la decisión de recibir a los mensajeros de Juan que venían de lejos y que traían orientaciones de parte de Dios, que traían enseñanzas de parte de Juan, que traían recomendaciones de parte de Juan. Imagínese usted tener que convivir con una persona así. Hay un comentario que se hace muy antiguo, un comentario, y lo leí, dice que Diótrefes con arrogancia resistía la autoridad de Juan y se negaba a recibir a los hermanos que eran enviados por Juan, a ayudar en la iglesia, a bendecir a la iglesia, a participar de la vida de la iglesia. Sinceramente, no me gustaría tener un pastor así. En esa conversa, uno de los temas principales de la tercera carta de Juan es la hospitalidad. La hospitalidad es una característica del cristiano. El cristiano tiene que aprender a recibir, de forma, con su corazón en gozo, alegrarse con hacer contacto con hermanos de lejos, ser pródigo en prestar hospitalidad, en el sentido de servir con acomodaciones cuando la persona viene de lejos, en comida, en baño, en abrigo. Esa es una enseñanza de Jesús. La hospitalidad es un don que no todos tienen, pero es un don que Dios da. Y se habla en la moderna teología que existe inclusive un ministerio en las iglesias. En carencia, en problemas, no dejan de ser hermanos de fe. Esta carta tiene como tema base la hospitalidad, como de aliento, de reconocimiento a la persona de Gallo, como dijimos, que eso es una de las personas que se menciona. Por acá tengo a Lucia Mara Moreira, buen día. Tengo a Luján también, buen día. Mi pastor en la escucha con Matías. Abrazo, Matías. Después de ayer, después de la charla, mirando, me di cuenta que había un mensaje de Matías y no lo saludé ayer. Beso grande, Matías. Dios te bendiga. Tengo también a Andrea González por acá. Dios lo bendiga, pastor. Buen día. ¿No? Se nos acercaron por acá. Vamos a la carta entonces, ¿no? Vamos a la carta. Es en esta tercera carta de Juan el apóstol que en su saludo inicial, lo que en la Biblia se llama salutación, ¿no? Incluye una frase que se utiliza mucho en los medios cristianos.
Mire lo que dice el capítulo primero de la carta, el capítulo primero en el versículo primero, porque es un capítulo solo la carta, ¿no? Dice, el anciano Agallo. El anciano es Juan. Juan ya era viejo y Juan ya era reconocidamente un apóstol con influencia sobre pastores. Entonces, a él le gusta presentarse como el anciano en esta época de su vida. Entonces, esa carta él no la dice como Cristo me mandó escribir. Soy yo el que la escribo. Entonces, él escribe diciendo, quien escribe esta carta es el anciano, que se refiere a sí mismo, Juan, y la carta es destinada a Gallo, una de las personas de esa iglesia. Esta carta fue escrita cuando Juan estaba en Éfeso. Y mire lo que dice. Esta carta es para Gallo, el amado a quien amo de verdad. ¿Sabe que hay una palabra que Dios dio respecto a los últimos tiempos que habremos de vivir? Y esa palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos enfriaría. Yo le digo, es tan raro, resulta tan raro muchas veces cuando alguien le dice a un hermano, yo te amo. Yo te quiero. Sos muy importante para mí. Son demostraciones de amor que muchas veces son fundamentales para poner de pie a la persona, para darle fortaleza a la persona, para dar reconocimiento a la persona, para avivar la fe de la persona, llevándola a entender que puede estar enfrentando un gigante, puede estar enfrentando un león, pero que no está sola porque está cubierta por el amor de los hermanos. A mí me encanta la forma en que Juan habla respecto a Gallo. Él dice, esta carta va para Gallo, el amado. No es apenas el querido, no es apenas el amado, es aquel a quien amo en la verdad. Cuando alguien dice eso, está diciendo, tu persona hace parte de mí. Cuando alguien dice eso, es mi fe, mi ministerio muchas veces se estriba en tu ejemplo. Me parece bárbaro eso, ¿sabe por qué? Porque la marca de este tiempo es, voy a estar con el pastor tal para recibir, voy allá al apóstol para recibir, voy allá a la reunión con el profeta para recibir, yo quiero ver qué Dios tiene para mí, yo voy a pedir que fulano ore por mí, yo voy a llevar mi problema, mi carta, mi foto, mi ropa para que alguien ore por mí. Porque la gran intención que gobierna el corazón de esta gente hoy, en los tiempos actuales, es recibir. No existe una preocupación. No existe para muchos el propósito de dar, de también mostrar afinidad, de también sumar, de también meterse en una situación difícil para ayudar a resolver. ¿Qué es lo que estamos viviendo cuando vemos eso? Estamos viviendo el tiempo en que el amor de muchos ha enfriado. Y evidentemente
este tiempo de la carta, tercera carta de Juan, no es un tiempo así. Es un tiempo en que las personas manifestaban el verdadero amor de Cristo en sus corazones, a través de sus palabras, a través de sus actitudes. Es el tiempo en que gente se preocupaba por sus líderes. Es el tiempo en que obreros, en que guerreros, en que enviados buscaban demostrar el cariño que tenían por aquellos que estaban al frente de la obra, para fortalecerlos en la fe y para hacerlos sentir que su trabajo, su labuta, su entrega no era en vano. Yo hoy de mañana, ayer de mañana me desperté muy temprano. Pasé toda la noche pensando en cosas que tenía que decidir. Me desperté varias veces durante la noche ayer. Me levantaba, pensaba, me acostaba de nuevo. Estaba tomado por ciertas preocupaciones que tenía que resolver. Pero cuando me desperté, al final, eran creo que 7 menos 20, me levanté y me di cuenta que en mi mente estaba sonando una canción muy antigua, muy antigua. La escuché, la canté allá cuando yo me convertí. Estamos hablando de 30 años atrás. Esa canción era en portugués y decía: tú sos especial, tú sos alguien, el Espíritu Santo se mueve en ti. Me encantaba aquella canción. Si bien no era una canción para Jesús, pero era una canción que hacía las cosas que Jesús hacía. Manifestaba amor, manifestaba aprecio, afirmaba la identidad de la gente y daba convicción de que Dios estaba en aquella persona. Me encantaba. Tú eres especial, tú eres alguien. El Espíritu Santo se mueve en ti. Ni sé si suena por ahí todavía, pero me encantaba. En algún tiempo me acuerdo que la dejé un poco de lado porque yo decía, no es una canción para Jesús. Pero luego que empecé en mi trabajo pastoral, en mi ministerio pastoral, y ese ministerio pastoral es un ministerio muy solitario. Es un ministerio en el cual usted sufre mucha cobranza, está bajo mucha exigencia, ¿no? Usted trabaja bajo una expectativa de dar frutos, de ayudar, de provocar diferencias. Y a veces en el ministerio pastoral algunos se sienten como mula, llevando carga de otros, metiéndose en problemas de otros. Un día, a muchos años atrás, esa canción resurgió en mi corazón. Y yo recuerdo que estaba en el monte orando y aquello sonó suavemente como una brisa y ministró impactando mi espíritu y mi corazón con una fuerza extraordinaria de parte de Dios. No que yo no supiera que yo era especial, no que yo no supiera que yo era alguien, que yo tenía una identidad. No que yo no supiera que el Espíritu Santo estuviera o se moviera en mí. Pero aquella canción fue importante para afirmación y para recibir una impartición de parte del cielo sobre mí. Y yo digo que esas palabras que Juan escribe en su tercera carta dirigida a Gallo, ciertamente no solo lo dejaron más fuerte a Gallo, pero principalmente lo afirmaron en la nueva vida que él había decidido empezar a vivir. Y lo fortalecieron
en la decisión de producir los frutos que él estaba produciendo en su iglesia. Una de las marcas de Gallo era la hospitalidad, era el crecimiento en la unción, era la capacidad de albergar, de recibir gente que tenía la misma fe, que venía como mensajero de los apóstoles y que venía ciertamente a impactar no solo su vida, pero la vida de la iglesia en la cual Gallo se congregaba. No importaba si Diótrefes decía que no era para recibir. Gallo tenía en sí el don de la hospitalidad. Y eso no pasaba despercibido a los ojos de Juan. ¿Por qué pasa hoy? Porque hoy la gente se ha acostumbrado a mirar lo feo en la persona. Hoy la gente se ha acostumbrado a mirar lo feo, a mirar lo que no edifica, a mirar lo que se equivoca, a mirar con una mirada crítica y de juicio. En la iglesia primitiva, no es que la gente fuera ciega para los errores o las torpezas o los problemas de conducta o de carácter que algunos pudieran tener. No es eso. Pero es que la gente resolvía mirar y aplaudir, reconocer los buenos rasgos que la persona tenía en su ministerio, en su actitud, en su entrega, en su disposición de servir. Hoy se vive mucho lo contrario. Hoy se vive mucho. Usted termina de predicar una prédica que de repente se rompió predicando, se rompió organizando, estudiando, orando sobre ella, y hay gente que tiene la capacidad de decir, a mí no me gustó mucho la prédica. A mí no me trabajó mucho la palabra. Yo siempre digo, desde que yo era obrero y oveja, la prédica no es para que me guste. La prédica es para que ella trabaje en mí y cambie en mí lo que debe ser cambiado. La verdad revelada viene para que yo sea libre, no para que yo me quede contento. No para que yo me ponga alegre. No para que yo diga, ay, qué lindo hablaron sobre... No. La prédica viene como martillo que resquebraja la piedra, a sacar la dureza de mi corazón y hacer con que yo sea una persona mejor. Y por eso no acepto, no reconozco y no le doy cuerda a quien se embuja por una prédica. Bueno, acá en esta tercera carta de Juan, Juan está confrontando la actitud de este dirigente terco, orgulloso, llamado Diótrefes. Justamente porque si no le masajeaba el ego, él se enojaba. Vea la actitud de Diótrefes y vea la actitud de Juan. Juan no era un miembro común de la iglesia. Juan no era un visitante de la iglesia. Juan era el apóstol de la iglesia. Y como apóstol, él elogiaba, él reconocía, él aplaudía y él manifestaba su amor sobre la vida de aquel hombre. Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. No era simpático. No era apenas un tipo buena pinta. No era apenas alguien que no daba problema. Era alguien a quien Juan amaba en la verdad de Cristo. Mire lo que dice la carta. Amado,
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta frase, le digo, es muy usada para prédica, inclusive por gente que ni sabe lo que significa. Pero es una linda frase de un corazón que tiene el amor de Dios dentro. Es una linda frase que sale de la boca de alguien que ha tenido su carácter tallado, trabajado por la verdad de Cristo. Vamos a masticarla. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Acuérdese que prosperar no es tener mucho de algo. Acuérdese que ser próspero no significa ser rico. Otra de las diferencias entre la verdad de Cristo y la mentalidad que hoy ocupa la mayoría de los creyentes. Los creyentes quieren prosperar. ¿Qué es prosperar? Prosperar es poder mostrarle a la iglesia que tengo una casa nueva. Prosperar es mostrarle a la iglesia que tengo un auto nuevo. Para que digan, cómo prospera este flaco. Dios está con él. No. Hay gente que tiene 20 autos y Dios no está con él. Hay gente que tiene 100 casas y Dios no está con él. Al propio joven, aquel que habló con Jesús, llamándole maestro y diciéndole qué he de hacer para ser salvo. Y Jesús le dijo los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios. Él dijo, los mandamientos, eso yo lo hago desde mi juventud. La Biblia dice, bárbaro. Jesús le dijo, entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice, y ese muchacho se fue muy triste porque él tenía muchas propiedades. Él tenía muchas propiedades. Pero definitivamente, aunque fuera un practicante de mandamientos, Dios no estaba en su corazón, Dios no estaba con él. Él todavía no era de Dios. Prosperar no es tener autos nuevos, casas nuevas, usar ropa de primera. Hay gente que tiene autos nuevos, casas nuevas, ropa de primera, perfumes carísimos, y cuando se muera se va al infierno. La verdadera expresión del prosperar bíblico habla de tener siempre lo suficiente en todo. Hubo en la Biblia historias de gente que fue rica. Salomón, David, ellos fueron ricos. Abraham, Isaac, fueron ricos. Pero ser rico no es ser próspero. Hay gente que hereda 2 estancias. Es rico porque heredó, pero no es próspero porque él no construyó. Prosperidad bíblica significa tener en todo lo suficiente para sí, para dar, para compartir. La mayoría de los cristianos bíblicos no fueron ricos, pero ellos fueron prósperos. En todas las cosas, ellos tuvieron lo suficiente. Así, no dejaron de comer, no dejaron de vestirse, no dejaron de viajar, no dejaron de tener su casa, no dejaron de tener su rincón para dormir, no dejaron de tener lo que es servir a su visita, a su compañero, a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos fueron prósperos. No eran ricos, pero eran prósperos. En todas las cosas, ellos tenían lo suficiente.
Y Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Prosperado en todas las cosas es una forma de entender práctica, es decir, que todo lo que tú hagas te salga bien. Porque hay gente que es rica, pero todo lo que hace le sale mal. Cuando usted es próspero, sea rico o sea pobre, todo lo que usted hace le sale bien. Esa es una de las promesas que están en la Biblia. Por ejemplo, allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando habla sobre las consecuencias de la obediencia. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y dice todavía, y que tengas salud. Porque ¿qué adelanta tener mucho de todo y no tener salud? Hoy tuve clase de inglés y siempre tengo lunes y viernes. Y una de las conversas que tuvimos hoy eran sobre cosas que la plata o cosas que vos no podés comprar con el dinero. Una de las cosas que mencioné es la salud. Usted puede ser rico, pero usted no compra salud. Usted compra tratamientos, usted compra remedios, usted compra tiempo en una cama de hospital, cama de una clínica, pero usted no compra salud. Hay gente que es rica, pero como se porta mal no tiene quien lo ame. Pues ser prosperado en todas las cosas es ser amado por personas que se relacionan con nosotros. ¿Por qué? Porque si conseguimos ser amados por personas, es que nuestras buenas actitudes marcaron positivamente la vida de la gente. Y finalmente el versículo dice, así como prospera tu alma. Bueno, vea que el buen referencial que Juan usa para hablar bien de la persona de Gallo no es los camellos que tenía, no es la cantidad de autos que tenía, no es la cantidad de casas que Gallo tenía, no es la cantidad de funciones que Gallo desempeñaba en la iglesia. Lo que Juan dice es que tú puedas prosperar en todas las cosas, que tengas salud creciente, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque Gallo era un ejemplo de servicio, de entrega, de fidelidad, de crecimiento en sabiduría. Era un ejemplo de hospitalidad. Él había entendido el verdadero significado y propósito de tener cosas. Él sabía exactamente lo que significaba servir a Jesús. Y eso le rindió elogios de parte del apóstol Juan. Qué lindo que la carta que Juan le escriba a usted también sea portadora de elogios, de reconocimiento y de aplauso, porque eso habla bien, no de su vida ni de su bolsillo, pero de su propio corazón. La Biblia lo dice, y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me encantó esa palabra, que el Señor lo bendiga. Hoy es viernes, sí. Yo vuelvo por radio en el Rompiendo Cadenas el próximo lunes, Dios mediante. Que el Señor te bendiga, buen fin de semana. Nos encontramos el domingo en el MBC a las 20 horas. No se olviden, mañana a las 19, reunión de jóvenes. Y allí van a pasar cosas lindas. Te esperamos. Chao, chao.